no hacerlo en blanco después. Muy bien. ¿Y tú, Abril? Muchas gracias, Sandra. Yo, también me invitó Sara, es mi compañera de maestría. Y yo sí estoy un poquito más enfocada en lo del TDA. De hecho, quería hacer mi tesis de TDA, pero pues creo que no estoy muy preparada y me interesó mucho el tema. Ok, muy bien, Sí, Abril. sí, estoy un poquito, o sea, sí, estoy como muy metida en eso, pero no me animé como a hacerlo para la tesis. Más bien quisiera como empaparme un poco más y sobre todo como en el manejo ya en la consulta. Yo tengo mi consultorio particular. Ajá. Soy infantil y pues hay muchísimos casos con TDA, pero me faltan herramientas. A todos nos faltan siempre, ¿eh? No se preocupen. Sí. Isabel, ya la conozco, pero para que la conozcan ustedes también. Ok. Pues yo fui alumna de ILUDE hace poquititos años. Estaba sacando cuentas ILUDE y creo que son ya casi 8, ¿eh? Sí, ya son bastantes. Sí. En la Universidad de Guadalajara soy psicóloga. Ahorita trabajo como maestra de apoyo en una escuela y pues eso, trabajo con alumnos con necesidades educativas, tanto con diagnóstico como sin diagnóstico. Excelente. Pues vamos a empezar. Yo creo que vamos empezando porque el tiempo es corto. Zoom solo nos permite 45 minutos, entonces mi idea es plantearles la cuestión del trastorno por déficit de atención en 30 minutos más o menos para dar oportunidad a una sección de preguntas y respuestas al final. Entonces, bueno, yo creo que les voy a dejar el micrófono abierto por alguna situación, a menos que haya problemas de audio, pero si tienen pues alguna pregunta, pues ya me dicen. ¿Sale? Yo me presento con ustedes, no me he presentado, soy Ilude Pacheco y soy neuropsicóloga, psicóloga de formación, neuropsicóloga y soy candidata doctora en psicología por la Universidad de Colima. Mi línea de investigación es integrar tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de rehabilitación infantil. Entonces, les voy a comentar algunas cosas también que tienen que ver con la tecnología. Miren, ya se están integrando algunas personas. Déjenme compartirles la pantalla de la presentación y empezamos. Okay. Vean, todo esto vamos a revisar. Ahí está. Ahí pueden ver la presentación sin dificultad. Sí, sí la veo yo. Ok. Muy bien, entonces vamos a platicar un poquito del trastorno por déficit de atención, el diagnóstico y el tratamiento. Esta primera parte es la única que les voy a leer con respecto al concepto, a la definición operacional del trastorno por déficit de atención y ya después les iré diciendo, les iré comentando algunas características clínicas del trastorno y cómo podemos trabajar con esas características clínicas. Déjenme me quito los lentes porque se me refleja todo de la computadora. Entonces, tenemos que la definición operacional del trastorno por déficit de atención es un trastorno de carácter neurobiológico de inicio en la infancia que presenta un patrón persistente de comportamientos problemáticos que reflejan desatención y desinhibición conductual, impulsividad e hiperactividad que no se explica por cualquier otro trastorno del desarrollo del pensamiento o afectivo. La sintomatología interfiere en el funcionamiento del paciente en por lo menos 2 ambientes distintos, como son la casa, la escuela y el trabajo. Aquí quise ponerles tal cual la definición. De hecho, en el DSM-5 no aparece la definición tal cual, sino aparecen directamente los criterios diagnósticos, pero es importante tomar en cuenta en cuanto a la definición varios aspectos esenciales. El primer aspecto es la persistencia del comportamiento problemático, ya sea la inatención o los problemas de impulsividad e hiperactividad en diferentes ámbitos en la vida del niño o la vida de la persona, más bien con déficit de atención, porque pues ya sabrán que el problema o las dificultades persisten a lo largo de la vida de la persona. Entonces, hay veces
Y de hecho es muy frecuente que tengamos un subdiagnóstico de niños que tienen problemas de déficit de atención y un hiperdiagnóstico de niños que no lo tienen. Estos son confusiones muy frecuentes que tenemos muchos niños que están diagnosticados con TDAH únicamente por cumplir el criterio de hiperactividad o en este caso hipermovilidad en un contexto que generalmente es la escuela, que es en donde se presentan más frecuentemente las quejas. Y el subdiagnóstico es sobre todo en el tipo inatento, el trastorno por déficit de atención con predominio Dile que inatento. estoy en una clase de ILUDE. Ahorita como en media hora. Sara, te escuchamos. Ay, perdón. Según yo estaba en silencio. Sí, te escuchamos toda, Sara. Sí. Me invitaron qué a salir bárbara. mis amiguitas, perdón. Qué bárbara. Entonces, les decía, el tipo inatento es el que está mayormente subdiagnosticado. Esto porque algunas de las características no causan muchos problemas, sobre todo en el contexto escolar. Y también tenemos un subdiagnóstico del trastorno por déficit de atención porque a veces en la casa los cuidadores no se dan cuenta de los problemas que tiene el niño para atender o para el seguimiento de ciertas instrucciones. ¿Por qué en la casa no sucede? Porque a veces no tenemos muchas actividades estructuradas en casa. Generalmente la única actividad estructurada es la hora de la comida y todas las demás actividades carecen de estructura y entonces por eso los papás a veces tienen dificultades para darse cuenta de estos comportamientos impulsivos o estos comportamientos inatentos. En eso nos está favoreciendo mucho ahorita la cuarentena, que los papás se están dando cuenta de que en actividades con mucha estructura sí está habiendo un problema. Vamos a hablar entonces de los tipos clínicos del trastorno por déficit de atención. Clásicamente el inatento, el impulsivo hiperactivo y el mixto. Aquí les puse un cuarto tipo que en realidad no lo es, que es el tempo cognitivo lento o es sluggish cognitive tempo. Se empezó a describir este tipo de trastorno hace aproximadamente unos 10 años, 10, 12 años, y al principio cuando se empezó a describir esta entidad clínica no se sabía si iba como un subtipo del trastorno por déficit de atención o era una entidad clínica aparte. Y ahorita que les explique las características de cada uno de ellos se van a dar cuenta el por qué la confusión, porque muchas de las características de este tempo cognitivo lento se parecen sobre todo al que tiene predominio inatento. Se parecen muchísimo en algunas características. Actualmente el debate va en que es una entidad clínica totalmente aparte, sin embargo, todavía no aparece en los manuales diagnósticos, entonces casi no se diagnostica y muchas de las personas que en realidad tienen tempo cognitivo lento actualmente son diagnosticadas con predominio inatento. A partir de aquí, yo les voy a presentar las características de los tipos clínicos de trastorno por déficit de atención. Les voy a hacer una comparación un poco burda de un neurotípico, entendiendo al neurotípico como neurotípico una persona que no tiene un trastorno o un diagnóstico, y un neurodiverso, entendiendo como neurodiverso la persona que sí tiene un trastorno. Recordando siempre que la neurotipicidad es un promedio y que realmente no existe una persona que sea neurotípica al 100%. Obviamente, todos vamos a tener algunos rasgos que pueden llegar a encajar en algunos de estos subtipos clínicos, pero que no representan un diagnóstico y siempre considerando que las personas con neurodiversidad realmente tienen una dificultad evidente para realizar las actividades que les voy a presentar. Entonces, tenemos primero esta imagen de lo que sucede con el trastorno por déficit de atención de predominio inatento. Algo que siempre he pensado es que lo peor que le pudo haber sucedido al trastorno por déficit de atención es que lo denominaran trastorno por déficit de atención, debido a que realmente no hay una dificultad
de las personas con TDA de atender al estímulo. ¿Qué sucede en el caso de los neurotípicos? Los neurotípicos, voy a decir, tenemos, asumiendo que soy neurotípica, una especie de pirámide que nos permite discriminar o jerarquizar cuáles son los estímulos más relevantes en una situación y dejar los otros estímulos como ruido de fondo. Entonces, si lo trasladamos esto a un contexto escolar, lo más importante a lo cual prestarle atención sería las instrucciones que está dando la maestra o el maestro, y todos los demás estímulos estarían por debajo como ruido de fondo. ¿Qué sucede con los niños con trastorno por déficit de atención con predominio inatento? Claro que ponen atención, por supuesto que ponen atención, pero le ponen atención a todos los estímulos con el mismo grado de importancia. Y entonces, sí es muy importante lo que está diciendo la maestra, pero es igualito de importante qué es lo que está pasando afuera en el patio, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que comí ayer, lo que está haciendo mi compañerito de al lado. Entonces, no hay realmente una dificultad para prestar atención. La dificultad está en jerarquizar cuál es el estímulo más relevante e inhibir a los otros estímulos o dejarlos evidentemente como ruido de fondo. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar un poquito de las áreas cerebrales que están implicadas en estos procesos y nos damos cuenta que no nada más es la atención. O sea, no es únicamente el proceso atencional en sí el que falla, porque las áreas básicas en donde se centra la atención en el cerebro, que tienen que ver con tallo cerebral, totalmente preservadas. No hay aquí ningún fallo en que el niño esté alerta o en que pueda prestar atención a los estímulos. Lo que está fallando es el control de la atención. Y el control de la atención tiene que ver totalmente con funciones ejecutivas, con lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal tenemos algunas habilidades atencionales que nos permiten justamente focalizar de una manera eficiente. ¿Qué quiere decir? Pues saber cuál es el estímulo más relevante al cual prestarle atención. Otra de las situaciones, mantener la atención a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con las personas con déficit de atención? Ya pusieron atención a la primera instrucción del maestro, que fue abran su libro, y pasan automáticamente al siguiente estímulo, que es, ay, ¿qué hice ayer? Ay, ya entregué la tarea. Entonces, los periodos de atención son sumamente cortos, ya que el control ejecutivo atencional no permite mantener la atención a lo largo del tiempo. Codificar adecuadamente la información, que tiene que ver con que sepamos ese estímulo a qué categoría pertenece. Si la maestra dijo, abran su libro, esa instrucción pertenece a la categoría de cosas que hago en la escuela, y probablemente este niño con dificultades de jerarquización le evocó el abran su libro a, ay, el capítulo de Peppa Pig ayer también tenía un libro. Y entonces empieza a pensar en otro estímulo y no se codifica adecuadamente esa información. Finalmente, esta habilidad que aquí dice switchear, esta es una de las habilidades más olvidadas en torno al TDA inatento, y que en las últimas investigaciones ha cobrado muchísima relevancia, porque ya sabemos que no podemos evitar que el niño se distraiga o que la persona se distraiga. Sin embargo, esta distractibilidad tiene que ser funcional, y que una vez que la persona se distrae, esto nos pasa a todos, la persona pueda regresar al estímulo anterior. Esto tiene totalmente que ver con la pirámide que les presenté anteriormente. Si nosotros estamos prestando atención en este momento a la persona que está hablando y de repente mi perro ladra, todos vamos a voltear a ver qué hizo el perro o por qué ladró. Pero después de que nos demos cuenta de que no es un estímulo realmente relevante, regresamos inmediatamente al estímulo predominante. Esto no sucede con los niños con trastorno por déficit de atención. Una vez que se distraen,
cambian totalmente su panorama atencional y entonces empiezan a atender a un estímulo totalmente diferente. Entonces, en rehabilitación, lo que más tenemos que trabajar es este switcheo de los canales atencionales y también ayudarles a que puedan jerarquizar adecuadamente la información. En cuanto al tratamiento, les digo, enseñarle a jerarquizar los estímulos y por excelencia cuando nosotros incluimos tecnologías, esta herramienta que es la realidad virtual, los lentes de realidad virtual nos brindan una oportunidad muy, muy grande de poder hacer ensayos de conducta en entornos seguros. Es decir, le vamos a enseñar al niño que si está en una calle, ¿qué es lo más relevante? Si está en una escuela, ¿qué es lo más relevante? ¿Y por qué necesitamos hacer modelajes de conducta o llevarlos a un ambiente seguro? Porque generalmente nuestras recomendaciones, tanto a los cuidadores como a las escuelas, es sienta al niño hasta enfrente, quítale todos los estímulos que lo puedan distraer y evita a toda costa que haya otros estímulos relevantes o que le puedan resultar relevantes. La realidad es que el mundo al que se va a enfrentar ese niño o esa persona no tiene el control de los estímulos. Entonces, solo estamos generando herramientas externas de contención de la atención, pero realmente no estamos promoviendo que ese cerebro aprenda a jerarquizar de una manera adecuada. Vamos ahora con el subtipo impulsivo hiperactivo. En cuanto a los neurotípicos, lo que sucede en un mundo ideal es que nos enfrentamos a un problema e inmediatamente vemos cuáles son las herramientas que tenemos al alcance y empezamos a generar planes de acción en cuanto a tiempos, habilidades, actividades y recursos. En los neurodiversos, ahora con trastorno por déficit de atención, de predominio hiperactivo e impulsivo, lo que sucede es que no hay un plan. A un estímulo corresponde una respuesta. Y recuerden el concepto de TDA, en donde nos decía que estas personas no tienen otro trastorno que justifique las respuestas o que justifique las conductas problemáticas. Entonces, el niño claro que se da cuenta, o la persona claro que se da cuenta que sus respuestas fueron erróneas e intenta medianamente corregir los errores. Sin embargo, al momento de corregir, como no hay un plan, también corrige sin plan, y entonces esto genera muchísima frustración porque la conducta inicial fue errónea, vuelven a regresar a tratar de corregir y es erróneo nuevamente. De hecho, el tipo impulsivo hiperactivo es el que conlleva más coste emocional para los niños porque generalmente les pedimos que no estén en movimiento, que se concentren en estar quietos y que también no molesten al de al lado, no se distraigan, no estén, o sea, les pedimos muchísimas cosas a estos niños que tienen hiperactividad y son los que generalmente causan, entre comillas, más problemas en el entorno social. Nuevamente, las áreas cerebrales implicadas pues tienen todo que ver con la corteza prefrontal, en donde los procesos que se encuentran más afectados pues son la planeación, que ya veíamos anteriormente, que sería el criterio más relevante, el control y la inhibición de la conducta, que tiene que ver con que el niño sepa en qué momento va a ejecutar ciertas acciones que tienen que ver tanto con movimiento como con verbalizaciones, y cuando no, que es la inhibición de la conducta. En este sentido, lo que más trabajo les cuesta a los niños con predominio impulsivo hiperactivo es inhibir la respuesta que vimos en la diapositiva anterior es prácticamente inmediata, pues por eso la impulsividad, es decir, lo hacen sin pensar. ¿Qué les tenemos que enseñar a hacer? Pues a inhibir justamente esa conducta o a controlar en qué momentos van a tener esas respuestas. Y este criterio, que finalmente es el que también lo olvidamos frecuentemente, la flexibilidad cognitiva. Los niños, al no tener un plan de acción,
hacen una y otra vez la misma respuesta porque no saben en qué se equivocaron. Entonces, generan una respuesta inadecuada, pero vuelven a intentar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces, no hay realmente una flexibilidad para otros planes de acción. ¿Por qué? Pues porque no había un plan A, por supuesto que no va a haber un plan B, C o D. Esto se supone que en los neurotípicos se da de manera automática, aunque no seamos conscientes de que estamos haciendo un plan, pues al momento de que no nos sale una actividad, buscamos una solución alternativa. Los niños con hiperactividad e impulsividad tienen muchas dificultades para realizarlo. En el caso del predominio mixto, pues hay una combinación catastrófica de las dos características o los dos conjuntos de características que les comentaba anteriormente. Entonces, tanto tienen dificultades para jerarquizar los estímulos como tienen dificultades para inhibir la conducta y planear sus acciones. ¿Qué hacemos en cuanto al tratamiento del predominio impulsivo hiperactivo? Enseñar a controlar la conducta. Aquí nos funcionan muchísimo todas las autoinstrucciones, listas de verificación son las que más se utilizan porque nos ayudan a generar que el niño vaya planeando su propio seguimiento de instrucciones, más allá de los ajustes externos que podamos hacer con respecto a su conducta, sirve mucho que el niño vaya organizando su propia conducta o su propio seguimiento de actividades. Y aquí sí es muy importante que hagamos explícitas las conductas que nosotros esperamos de los niños. Por ejemplo, vas a ir a la escuela y vas a entregar la tarea y darle una lista de verificación en donde diga explícitamente que la tarea que hizo el día anterior la tiene que entregar, porque si no, no la va a entregar, a pesar de que la haya hecho y a pesar de que a los demás nos parezca obvio que la tiene que entregar. Finalmente, hablarles del tempo cognitivo lento. Les decía, es una entidad clínica relativamente nueva que se ha empezado a describir en los últimos 10 años. Los neurotípicos, lo que hacemos es que organizamos nuestro tiempo dependiendo de las actividades que tenemos que hacer. En esto están implicadas estructuras también, obviamente, del lóbulo frontal, también algunas otras estructuras que son por excelencia las que están relacionadas con toda la orientación espacio-tiempo, que son el lóbulo parietal, pero en este sentido las actividades que nosotros organizamos tienen que ver con si tengo una conferencia a las 8, ¿a qué hora me tengo que meter a bañar? Y si me metí a bañar, pero me tardé, el tiempo que me queda, entonces me maquillo más rápido o hago ciertos ajustes para que el tiempo que yo planeé de la actividad me dé justo para resolver el problema. En el caso de los niños con tempo cognitivo lento, al contrario de los impulsivos, pasan mucho tiempo planeando y poco tiempo ejecutando. Los impulsivos no planean nada y ejecutan todo. En este caso, parte de las características que describen el tiempo cognitivo lento es una lentificación tal cual, tanto cognitiva como motora, para realizar todas las actividades. Son niños que los describen como que se la pasan soñando despiertos y si se dan cuenta, es una descripción recurrente en los niños con predominio inatento. Pareciera que en este sentido se empalman las dos entidades clínicas, cuando en realidad no es así. Porque aparte de la cuestión del manejo del tiempo, les decía, tiene mucho que ver también con una lentificación incluso motora. Son niños que se tardan generalmente para realizar sus actividades o para realizar, para resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que les tenemos que enseñar a estos niños? Bueno, les decía las áreas cerebrales implicadas, pero lo que les tenemos que enseñar, pues justamente es el manejo del tiempo y a controlar la velocidad de procesamiento con que se realizan las actividades. Estos niños se benefician muchísimo de horarios muy establecidos, pero no nada más eso, porque podemos generar un estrés emocional adicional cuando les decimos, tienes de 3 a 4 para realizar tu tarea,
Más bien tenemos que establecer tiempos cortos, como vamos a contar la cantidad de tiempo que nos tardamos haciendo un renglón y vamos dando descansos entre actividad y actividad para que el niño vaya controlando o aprendiendo a controlar su propio manejo del tiempo. En cuanto a otro tipo de tratamiento, o sea, las estrategias que les comentaba tienen todo que ver con las estrategias que utilizamos dentro del consultorio en nuestra práctica clínica, pero sabemos que hay otras ayudas que le podemos dar a los niños con respecto al tratamiento. Digo, esto no la damos nosotros, sino los neurólogos o neurólogos pediatras. Esta tabla se las puse de manera ilustrativa aquí, la pueden encontrar completa en la página de la Asociación Americana de Pediatría. El fármaco comúnmente asociado al tratamiento del TDAH es el Ritalin, pero no es el único. Hay muchos y su uso va a depender de las características clínicas, va a depender del peso, complexión, talla, edad del niño, pero sí se los quise mostrar para que vieran que la duración de los efectos, el tipo de fármaco es totalmente variado, no es nada más el Ritalin. Ahora, los que estamos aquí como profesionales, creo que debemos de estar más abiertos en cuanto al tratamiento farmacológico, porque los estudios nos dicen que el tratamiento farmacológico único, es decir, si únicamente ese niño es tratado con un fármaco psicoestimulante, los resultados van a ser inmediatos, pero van a ser a corto plazo. Al final de cuentas, ese cerebro tiende a madurar y los síntomas van a ir disminuyendo con el paso del tiempo, pero si no le enseñamos a ese niño ninguna estrategia propia para regular su conducta y regular su atención, pues al final de cuentas va a requerir de apoyos durante toda la vida. Si nosotros únicamente damos terapia cognitiva, claro que va a haber cambios, pero estos cambios van a ser a largo plazo. Es decir, nos vamos a tardar mucho en alcanzar las metas de regulación atencional y de regulación de la conducta. Si nosotros combinamos los dos tratamientos, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener un resultado a corto plazo y un resultado que se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, aquí sí me gustaría que no le tengan miedo al apoyo farmacológico y pues al final de cuentas el tratamiento farmacológico va a depender de las decisiones que tomen tanto los padres como el neurólogo. Pero sí es importante que nosotros como profesionales, como psicólogos, demos nuestro punto de vista en cuanto a que los fármacos no son malos y que si se necesitan para mejorar el funcionamiento del niño, pues adelante. Como profesionales, entonces, después de todo esto, ¿qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico? Ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico? Principalmente dos, que son las herramientas clínicas y las herramientas estandarizadas. En cuanto a la estandarización, pues son todas las pruebas que nosotros tenemos a la mano, el índice de memoria de trabajo, índice de velocidad de procesamiento de las escalas Wechsler, pruebas de función ejecutiva, pruebas de atención, pruebas con tiempo, pero aquí lo más relevante y lo más importante que tenemos en cuanto a nuestra práctica y en cuanto al diagnóstico es la clínica, que nosotros sepamos leer esa consistencia de los síntomas a lo largo de las pruebas, no nada más el numerito que nos otorga el realizar psicometría, sino también saber interpretar que si no pudo ejecutar alguna actividad, ¿por qué no pudo? Si esto es consistente con alguna de estas entidades que les comenté o más bien tiene que ver con otros factores. Entonces, nuestro gran amigo en cuanto al diagnóstico va a ser la clínica. Escuché recientemente a alguien que le preguntaba a un experto en autismo, ¿quién diagnostica? O sea, ¿quién es la persona que va a diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo? Y su respuesta me pareció ideal, quien sepa diagnosticar.
porque realmente no vale de nada tener todas las pruebas que tenemos a la mano si no las sabemos interpretar. Entonces, eso va a ser lo más importante en cuanto al diagnóstico y el tratamiento del TDAH. Y pues bueno, esto es todo. Déjenme, les dejo de compartir ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí, abro los micrófonos para que hagan alguna pregunta que tengan acerca del tema que les hablé. Algo rapidito porque se nos está acabando el tiempo. A mí no me quedó clara, Ilu, de la diferencia entre el subtipo inatento y el de tempo Tempo cognitivo lento. cognitivo lento, ajá. Sí, en el subtipo inatento, la principal dificultad es justamente que el niño no puede jerarquizar a cuál estímulo le presta atención. Entonces, pareciera que está soñando despierto, pero en realidad le está poniendo atención a otra cosa totalmente irrelevante. En el caso del tempo cognitivo lento, sí está soñando despierto, es decir, está prestando mucho tiempo su atención a estar planificando una actividad. Entonces, se tarda, otras de las características que no les comenté es que se tarda en responder. Entonces, si alguna maestra le pregunta, bueno, ¿cuál fue la instrucción? El de predominio inatento diría, no sé, estaba viendo a otro lado, y el tempo cognitivo lento se quedaría pensando mucho tiempo en la respuesta, pero al final de cuentas probablemente respondería, solo que con mayor lentificación. Ya, gracias. De nada. Oye, Lude, Dime. bueno, ¿me escuchan? Sí. También era eso lo que decías, ¿no? De lo motor, lo que regularmente también son niños como muy lentos motoramente. Entonces, los niños con inatento no necesariamente tienen que ser motoramente muy lentos, porque yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, la diferencia radica en que es el manejo del tiempo en general, o sea, no nada más en la respuesta atencional, sino también en la cuestión motora, en la cuestión del pensamiento, en todos los aspectos de la vida. Les voy a decir cuáles son los criterios diagnósticos. Poca velocidad de procesamiento, sensación de fatiga y cansancio crónico. Esto es de llamar la atención porque son niños que están como somnolientos en realidad. Y baja actividad, dificultades para mantener la alerta. Y aquí tiene más que ver con los procesos iniciales de la atención, no con el manejo de la atención, sino lo básico de la atención. Y pérdida del hilo del pensamiento, olvidos al momento de hablar. O sea, hay una lentificación general. Estamos hablando del inatento, ¿verdad? Del inatento versus el tempo cognitivo lento. Entonces, no, los que dijiste ahorita los es de criterios son del tempo cognitivo lento. Ajá. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna otra inquietud? Yo sé que se los dije así súper rápido por el tiempo que tenemos. La verdad es que el trastorno por déficit de atención da para muchísimo tiempo. Hay muchos factores implicados en cada uno de los subtipos del trastorno por déficit de atención y realmente es que en una hora no se puede, más bien en media hora no se puede abarcar todo lo que quisiéramos abordar acerca del trastorno. Sí, a mí me gustaría ver si después haces otro del último que hablabas del tempo. Ay, se me va esa. Tempo cognitivo lento. Ajá, ese mero. Sí, claro, con gusto. De hecho, creo que voy a empezar a organizar más webinars para que pues empecemos a hablar acerca de estos criterios diagnósticos que a veces por
por estar enfocados en otras áreas del neurodesarrollo, pues no tenemos tanta experiencia en el diagnóstico o no sabemos a quién mandarlo. Oye, Ilude, y si se pudiera también como que hagas la diferenciación entre otros diagnósticos, porque hay veces que se confunden mucho y hay gran variedad, o sea, no nada más es el déficit de atención. Claro, sí, con gusto yo creo que podemos abordar algunos otros como discapacidad intelectual o trastornos del aprendizaje que frecuentemente se confunden con déficit de atención. Sí. Sí, a mí sí me gustaría en ese sentido de los problemas de aprendizaje. Muy bien, pues yo creo que les digo, lo voy a ir organizando y probablemente podamos hacer una reunión semanal para tener estas pláticas. ¿Qué les parece? Sí. Sí, muy bien. Excelente. Pues no sé si tengan alguna otra cosa que quieran agregar o alguna otra duda que tengan con respecto a esto. Probablemente más adelante podamos ahondar más, o sea, que toda la sesión sea específicamente de un subtipo o de un trastorno para que no estemos tan apresurados en tiempos. Sí, yo creo que sería lo ideal, como que ir separando cada uno y sus características. Entonces, porque yo apenas es la primera vez que escucho del tempo cognitivo lento, entonces a mí sí me gustaría que se hablara un poquito más de eso. Lea Javier Tirapu. Javier Tirapu Starros fue quien de los primeros en describir el tempo cognitivo lento. Ok, muy bien. Javier Tirapu. Javier Tirapu Ustarros. Igual en la página, ahí les voy dejando algunos links o alguna información. Pienso hacer una infografía acerca de esta diferenciación de la que platicamos hoy para que tengan el resumen de la información que vimos. Ok. Y pues ya de paso el comercial, que le pueden decir a más personas que sigan la página para que encuentren ya sea profesionales o padres de familia para que pues hagamos la comunidad un poquito más grande. Sí, claro que sí. Muy bien, pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Se habían inscrito más, pero yo creo que por cuestiones de tiempos no pudieron llegar. Voy a poner el link abierto sin que me manden mensaje directo para ver si así se animan más personas a estar con nosotros. Pero pues, por lo pronto quedamos en que yo les dejo la información para ver si nos vemos la siguiente semana o qué día podemos organizarnos para hacer una siguiente sesión. Muy bien. Bueno, pues entonces ustedes se van a tener que ir desconectando para que yo pueda cerrar la sesión al final. Muy bien. Ahí en la página vas a dejar la fecha de la próxima webinar. Sí, ahí les voy a subir la información para que ustedes sepan y nos vayamos poniendo de acuerdo con el próximo. Y también, si gustan mandarme un mensaje directo de qué tema les gustaría abordar para que lo vayamos planeando. Ah, perfecto. Y de todos modos, Ilude, yo se los vuelvo a compartir. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, a mí se me interesó mucho. De nada, qué bueno que te interesó. Gracias. Sí. De nada, bye. Muchas gracias. Quédense en su casa.